El 15 de mayo de 1988, el Papa Juan Pablo II ofició una misa en la explanada del centro comercial Plaza San Miguel, que por supuesto no era el fenómeno comercial que es hoy en día. En ella celebró la clausura del Congreso Eucarístico Mariano y habló de la importancia de fomentar las vocaciones sacerdotales. Tiempo después se levantó este parque, que se llama Parque Juan Pablo II, en homenaje a él, y algunos otros distritos replicaron esta iniciativa, como Lince, Jesús María o Magdalena. Sin duda, el Papa viajero había calado hondo en el recuerdo de los peruanos. En muchas partes del mundo existen estatuas y monumentos que recuerdan al Papa peregrino. La más alta representación de Juan Pablo II se levantó en el año 2013 en Częstochowa, uno de los lugares de peregrinación más importantes de Polonia, país donde nació su santidad. Cuando el Papa estuvo en Lima, durmió en la sede de la Nunciatura Apostólica, que queda en la cuadra 6 de la avenida Salaberry, aquí, justamente. Esta casona fue construida en 1942 y desde entonces albergó la representación de la Santa Sede en el Perú, es decir, una especie de embajada del Vaticano. Cuando el Papa estuvo alojado aquí, todas las mañanas salía a saludar a la cantidad de gente que se congregaba aquí con esperanzas de verlo. Se dice que un día le dijo a los jóvenes que estaban reunidos aquí: ustedes son los portadores de la vida y la esperanza de la Iglesia. Queridos muchachos y muchachas, debéis tener un deseo ardiente y una gran valentía para proclamar a Cristo, para anunciarlo en vuestros ambientes, en la sociedad. Sed apóstoles entre vuestros amigos y compañeros. A cada uno de vosotros le espera la noble tarea de ser mensajero de Cristo entre los que están a su alrededor. Cultivad en vuestro corazón joven el deseo de ser verdaderos apóstoles, testigos audaces del Evangelio, artesanos de la civilización del amor. Esta presencia importante, imponente, trascendental, espiritual de Juan Pablo II, ¿no? Que nos hacía congregarnos, por ejemplo, hasta altas horas de la madrugada al frente, en la avenida Salaberry, al frente de la Nunciatura, donde se hospedaba, ¿no? Y salía a despedirnos o a saludar desde su ventana, y para nosotros era una satisfacción tan grande, ¿no? El último adiós del Papa al Perú ocurrió el lunes 16 de mayo de 1988. Lo despidieron ministros y obispos. Juan Pablo II agradeció a la Providencia el haberle permitido estar otra vez en Lima. En los años siguientes, continuó viajando por el mundo al encuentro de los jóvenes, de los más necesitados, siempre llevando consigo un mensaje de fe y de esperanza. 15 años después de su última visita a nuestro país, Karol Wojtyła falleció el 2 de abril del año 2005. Estaba a punto de cumplir 85 años de edad y 27 de estar al frente del Estado de la Ciudad del Vaticano. Desde que él falleciera, para mí se ha constituido en mi ángel de la guarda, y la modesta obra que sigo haciendo, siento su compañía, siento su bendición. Hemos fundado una institución que se llama Comunidad de Acción Pastoral Carcelaria, lo hemos dejado bajo su advocación. Seguimos visitando a los presos hasta hoy. La canonización de Juan Pablo II ocurrió en tiempo récord. Su sucesor y amigo, el Papa Benedicto XVI, lo nombró beato en el año 2011, solo 6 años después de la muerte de Karol Wojtyła. Durante los funerales del Papa viajero en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, habían varias banderas que decían Santo Súbito, consigna
que clamaba la urgente canonización de Juan Pablo II. Definitivamente, este polaco había calado en millones de fieles. Juan Pablo II entraba a la historia de la Iglesia Católica como uno de los papas más queridos, más cercanos al pueblo. Se le empezó a llamar el Papa Magno. La historia antigua tuvo sus papas magnos como Gregorio y León. Durante la Edad Media también ha habido papas magnos como Inocencio III, ¿no? O Gregorio VII. La Edad Moderna tuvo otro papa magno como sería Pío V, que además fue canonizado, ¿no? Y la etapa contemporánea ha tenido otro santo, que ha sido Pío X. Entonces, fíjate, toda la Edad Moderna, un papa canonizado Pío V, toda la Edad Contemporánea, solamente otro papa, ¿no? Y Juan Pablo II es el papa magno, el papa gigante, el papa grande de la historia que nosotros estamos viviendo, ¿no? Luego de su alejamiento del Perú, Juan Pablo II mantuvo su presencia en nuestro país. Se habla de personas convertidas a la fe católica luego de haberlo conocido, escuchado e incluso solo haberlo visto. Yo tengo alumnos en la Facultad de Teología que se llaman Juan Pablos y que están a punto de ordenarse como sacerdotes. Pero también ha habido otras personas que han tenido un encuentro, como por ejemplo Mariano Menéndez. Él es ingeniero de la Uni y estaba en Percy esperando que pasase, ¿no? Porque él iba por Salaberry porque residía ahí en la Anunciatura, ¿no? Y estaba pues en un árbol y como que no llegaba, y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo soy ateo y ni creo ni en Dios, ni en los curas, ni en el Papa, me voy. Y ya se iba a ir y justamente se acerca el Papa y lo miró con una sonrisa y una bendición, que hoy es el rector del seminario Corazón de Cristo del Callao. Un interesante caso es el de José Carlos Turrín, quien purgaba prisión por terrorismo y se convirtió en católico militante. Y fue en circunstancias en que en el penal Miguel Castro Castro, les estoy hablando del año 1989-90, años en que predominaba la violencia en ese penal. Simultáneamente nosotros trabajábamos por crear espacios de vida, ¿no? Empezamos a fundar comunidades cristianas, católicas, y los internos se empezaban a agrupar, a congregar. Fuimos creciendo, pero en medio de dificultades, en medio de la violencia, en medio de las pruebas. Turrín envió una conmovida carta a Juan Pablo II, expresando su adhesión a la Iglesia Católica y pidiendo perdón por sus pecados. Le pedía perdón por mis pecados, porque todos somos pecadores. Meses después, en noviembre de 1991, José Carlos Turrín recibió una breve carta con el mensaje fraterno de Juan Pablo II. El Papa se comunicó a través del cardenal Crescencio Sepe, quien era asesor para asuntos generales de la Secretaría del Vaticano. Su santidad envió la bendición apostólica tanto al preso peruano como a su familia. Y jamás pensé que esa carta algún día iba a tener una respuesta. Recuerdo que después de varios meses, la carta me llegó el año 91 a mi celda. Fue traído por el mismo cardenal Augusto Balmas Zamora. Esa carta en ese instante, en ese tiempo, nos causó mucha emoción, mucha alegría. Y para nosotros fue una confirmación de lo que ya habíamos empezado a hacer, la construcción de comunidades cristianas en medio de la violencia. Bueno, después de haber recibido la carta de Juan Pablo II, él para mí se constituyó en mi ángel de la guarda.
El 27 de abril del año 2014, el Papa Francisco canonizó a Juan Pablo II. Pero no solo a él. Ese día también se elevó a los altares a otro papa muy querido por el mundo católico, Juan XXIII, quien fue conocido como el Papa Bueno y que dirigió el Vaticano entre los años 1958 y 1963. Pero a decir verdad, la bonomía y la aureola de santidad que siempre tuvo Juan Pablo II acapararon las miradas de todos, las del mundo católico y las del no católico, que reconocieron en él al líder espiritual de la Iglesia y al estadista sencillo y carismático. Queridos amigos del Perú, sabed que el Papa os ama, que comparte vuestras angustias y esperanzas, que reza por vosotros y os bendice con esa bendición que tanto imploráis y tanto pedís, y que yo, antes de marchar, os imparto de corazón. Últimas palabras de Juan Pablo II en suelo peruano al finalizar su segunda visita en 1988. Y así llegamos al final de este programa sobre las visitas del Papa Juan Pablo II, el Papa viajero, a nuestro país. Él siempre impresionó por su sencillez y por su enorme humanidad. Antes de ser canonizado ya era además uno de los personajes principales de la historia del siglo XX, porque siempre se preocupó por comunicar un mensaje de paz y de tolerancia. Atención a eso. Nos vemos en la próxima.